Bueno, buenos días muchachos, espero que todos estén muy bien. Vamos a continuar con el recorrido por el tracto gastrointestinal, el tubo digestivo. Los días anteriores pues habíamos empezado nuestro recorrido por lo que era la boca, habíamos visto la anatomía de los labios, el vestíbulo, vimos los carrillos orales, los dientes, aprendimos a enumerar esos dientes. Y a clasificarlos, vimos la anatomía de estos, el paladar duro, el paladar blando y las glándulas salivares. Y digamos que la última estructura que quedó pendiente por hablar dentro de la cavidad oral es la lengua. Entonces vamos a hablar hoy un poco de lo que es la anatomía de la lengua y luego continuamos con el recorrido. Esta estructura es muy importante ya que es un órgano, me voy a adelantar aquí a las funciones, es un órgano que tiene funciones vitales y básicas para ayudar en la masticación. Recordemos que dijimos que gracias a la lengua y a otras estructuras es que logramos macerar y convertir ese alimento, transformarlo de lo que es el alimento en el bolo para poderlo deglutir. Entonces primero nos ayuda en la masticación y en la maceración de ese alimento. Segunda función, nos ayuda en la deglución y de hecho es el órgano que inicia la deglución. ¿Por qué? Porque gracias a la lengua todo ese alimento se empuja hacia atrás, hacia la orofaringe, y ahí es donde la faringe pues ya se inicia la deglución, pero gracias a la lengua es que empujamos ese alimento hacia atrás. En tercer orden es un órgano que nos ayuda en la succión y en la fonación. Creo que esta es una de las funciones más importantes y que tenemos que tener en cuenta. La fonación, gracias a la lengua es que podemos articular y construir palabras. Imagínense ustedes hablando sin que tuviéramos movilidad de la lengua. Traten de hablar sin mover la lengua. Casi que imposible, no entenderíamos nada de lo que estuviéramos pronunciando. Entonces tiene una función vital en la fonación. Y por último me sirve como órgano receptor. ¿De qué? De señales gustativas. En la lengua vamos a ver que tenemos una serie de células que son las papilas gustativas. Y esas papilas gustativas vamos a ver que son células especializadas en la recepción de los diferentes tipos de sabores. El salado, el amargo, el dulce, el ácido. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a hablar de cada una de las estructuras y de cada una de las papilas gustativas también. Es una estructura que se localiza en el piso de la boca. Esto lo mencionábamos cuando veíamos la clase, iniciamos viendo la primera clase. Veíamos que el techo de la boca era el paladar duro, el piso de la boca, el órgano que encontramos ahí iba a ser la lengua. Y anatómicamente se le describe una forma triangular. La vemos muy bien aquí en la imagen de Einstein, ¿cierto? Entonces ahí vemos muy bien el triángulo y la forma que tiene la lengua. Hacia afuera tiene la punta que se conoce como el ápex de la lengua, sería ese vértice de ese triángulo, y hacia atrás y hacia adentro tendríamos todo lo que es la base de la lengua. Entonces vuelvo y repito, a la lengua se le describe una forma triangular con un ápex y una base. La base se inserta y es la parte que está como unida e insertada en el hueso mandibular y en el hueso hioides. Lo vemos muy bien acá. Entonces miren nuevamente esa forma triangular, digamos que aquí está como un poco una base un poco más ancha, aquí la logramos ver completo, y aquí vamos a ver la mandíbula, que creo que la diferenciamos muy bien. Sabemos que la mandíbula tiene los dientes inferiores y miren cómo esa lengua se origina desde la mandíbula. Y por aquí en el cuello escondido vamos a tener otro hueso, que es el hueso hioides. De ahí también se desprenden otros músculos que vamos a ver que llegan y conforman lo que es la lengua. Listo. Se les describen varias caras. Ya vamos a ir hablando de la anatomía como tal de la cara, que la cara superior, la cara inferior, se los quiero ir mostrando en imágenes. Entonces, cuando miramos la lengua por encima, toda esta cara que vemos acá, la denominamos la cara superior. Si yo le digo a mi paciente, levante la lengua y lo miro por debajo, me voy a adelantar acá, toda esta parte inferior la denominaríamos la cara inferior.
Entonces vamos primero con la descripción anatómica, las estructuras que encontramos en la cara superior. Primero hay que tener en cuenta que esa cara superior la vamos a dividir en dos porciones, gracias a este surco que trazo yo ahí. Miren esta línea recta, unida acá en este vértice con esta otra línea recta. Ese surco lo vamos a denominar el surco terminal. Se caracteriza porque en todo el vértice del surco terminal vamos a tener un agujero, y ahí lo vemos muy bien. Vamos a ponerlo en negro. Ese agujero tiene un nombre, se conoce como el agujero ciego. Ojo con eso. Y sí, muchachos, en la lengua hay un agujero. Si yo meto un palito por ahí, lo que sea, por ahí se va, porque por ahí hay un hueco, hay un agujero. El agujero ciego. ¿Por qué se forma el agujero ciego? Entonces, si de pronto ya lo vieron en embriología, lo sabrán. Si todavía no lo han visto, se los adelanto. Resulta que embriológicamente, en el desarrollo del feto, dentro de la cavidad oral estaba ubicada la glándula tiroides. Dibujémosla acá, representémosla casi. Dentro de la boca teníamos esa glándula tiroides. Pero el desarrollo del feto hizo que esa glándula tiroides atravesara la lengua. Sigan las flechitas. Y una vez atravesara todo el espesor de la lengua, esa glándula tiroides pues llega al cuello y se ubica en el cuello, en la ubicación pues que todos conocemos. Todos sabemos que esa glándula tiroides está en el cuello, sobre el cartílago cricoides, no sobre el tiroides, sobre el cricoides. Entonces, este descenso embriológico que hizo el embrionario, pues que hizo la glándula tiroides durante ese desarrollo embriológico, creó en la lengua ese agujero, el famoso agujero ciego. Y como les digo, si yo me meto por el agujero ciego, voy a borrar ahí y les muestro acá el agujero. Si yo me meto por el agujero ciego, voy a ver que ese descenso creó y dejó vestigios de un conducto. Ese conducto comunica entonces lo que es la tiroides con la cavidad oral. Por eso lo vamos a conocer como el conducto tirogloso. Comunica la tiroides con la lengua. Entonces por eso se llama el conducto tirogloso. Muy importante que sepamos de la existencia de este famoso conducto tirogloso, porque durante la carrera puede que ustedes estén expuestos a pacientes con masas o quistes que empiecen a aparecer en todo el recorrido del cuello e incluso masas en la boca o en la lengua. Hay que sospechar que si es una masa que se ubica en la línea media, esa masa puede ser restos de tiroides que se quedaron ahí en el conducto durante el descenso. Tiroides ectópica. Cuando hablamos de ectopias, son implantaciones anormales fuera de donde deberían estar. Entonces, por ejemplo, un embarazo ectópico es un embarazo que debió haberse formado. Los embarazos sabemos que deben formarse dentro del útero. Un embarazo ectópico es un embarazo que se forma fuera del útero. Entonces, tiroides ectópica o restos ectópicos de tiroides son restos de tiroides que no están acompañando la glándula como tal dentro del cuello, sino que de pronto se quedaron en algún punto de todo ese conducto. Y eso puede desencadenar también una serie de quistes. Como hay un conducto, si a ese conducto le ingresa agua o se inflama, dentro del conducto puede aparecer un quiste. Esos quistes los vamos a conocer como los quistes tiroglosos. Son quistes que generalmente están llenos de agua, realmente no son pues como lesiones malignas, pero hay que sospechar porque esas masitas en el cuello generalmente tienden a asustar a nuestros pacientes. Entonces hay que sospecharlo y conocer esta anatomía de este conducto para poderlas diagnosticar. ¿Cómo yo podría diagnosticar si es un quiste tirogloso, del conducto tirogloso? Así como lo ven en la imagen, diciéndole al paciente saque la lengua. Si el paciente saca la lengua y yo veo que ese quiste se moviliza, probablemente ese conducto tirogloso lo esté traccionando. Entonces esta es una de las maniobras pues, que de pronto nos podrían ayudar. Muy bien. Entonces, volvemos a la lengua.
Cierro ese gran paréntesis. Tenemos en la lengua el surco terminal y en el vértice del surco terminal el agujero ciego. Ya sabemos por qué se forma ese agujero ciego. Muy bien. Ese surco terminal entonces me va a dividir la cara superior de la lengua en dos porciones. Una porción anterior u oral, porque es la que vemos ahí en la boca. Cuando yo les digo saquen la boca, mírense en el espejo y saquen la boca, esa es la primera porción que nos vemos, todo esto que estoy pintando. Esa es la porción oral. Y la posterior, que se conoce como la porción posterior o faríngea. Aquí está anotadito, porción posterior o faríngea y porción anterior u oral. La porción anterior se caracteriza porque contiene todas las papilas gustativas. Está la papila filiforme, la papila fungiforme, las papilas circunvaladas y foliadas. Ya vamos a hablar cada una de esas papilas, pero grande, entendamos que en la porción anterior están todas las papilas. Y esa porción anterior está atravesada de atrás hacia adelante por toda la mitad por un surco. Ese surco lo vamos a conocer como el surco medio. Muy bien. La porción posterior de la lengua también es conocida como porción faríngea porque realmente, o porción vertical, porque tiene una orientación vertical. Esta de acá, me devuelvo a esta imagen, mírenla acá. Tiene como una porción más vertical y mira hacia la faringe, específicamente hacia la orofaringe. Por eso el nombre de esa porción. Esta porción se caracteriza porque carece de papilas gustativas. Y algo característico es que en lugar de las papilas gustativas tiene una serie de nódulos, que aquí los vemos muy bien en esta imagen. Incluso en el laboratorio, si estuviéramos en el laboratorio los veríamos casi que súper bien. Estos nódulos se alcanzan a ver de forma macroscópica. Entonces esos nódulos son las famosas amígdalas linguales. Ya las habíamos mencionado también. Recordemos que tenemos tres amígdalas, las amígdalas linguales, las amígdalas palatinas y las amígdalas faríngeas. Y ya sabemos qué son las amígdalas. Son tejido linfoide acumulado. Muy bien, o sea que esas amígdalas linguales tienen una función protectora. Nos ayuda a proteger contra los agentes patógenos. Muy bien, vamos a hablar ahora de las papilas gustativas. Entonces les dije que hay diferentes tipos de papilas gustativas. Se denominan de forma diferente pues porque primero tienen funciones diferentes o se especializan en funciones diferentes y segundo forma, miren su forma, todas varían. Entonces esta primera papila que vemos aquí número 1, que tiene forma como de un honguito, por esa forma fue que se le dio el nombre de papila fungiforme. Fungiforme. Se caracteriza porque tiene dos terminales sinápticas, dos botones sinápticos, eso que vemos ahí es un nervio. ¿Listo? Sabemos que un nervio tiene el soma con sus núcleos y sus dendritas, el axón, y por allá lejos el botón sináptico. Esto que estamos viendo acá son botones sinápticos de nervios que están captando esta información. ¿Listo? Vuelvo y borro. Entonces esta primera papila es la papila fungiforme, que tiene forma de hongo. Tiene dos botones sinápticos que se encargan de captar y de percibir el sabor dulce. La segunda papila es conocida como la papila foliada, que se describe en forma de hoja, parece una hojita. Se caracteriza porque tiene un solo botón sináptico y ese botón sináptico se caracteriza porque se especializa, en captar el sabor salado. ¿Listo? Vamos a tener las papilas filiformes, que son estas, miren que son como más despelucadas. Tienen múltiples botones sinápticos.
Y son papilas o sí, papilas que se encargan de captar el tacto, dolor y temperatura. Entonces, ojo con eso, porque aquí estamos hablando de dulce, salado, aquí vamos a hablar de amargo, estamos hablando de sabor, del gusto, eso es un sentido, o sea, estamos captando información sensorial cuando hablamos de información del dulce, salado y amargo, versus información sensitiva, tacto, dolor y temperatura. O sea que el par craneal o el nervio, este nervio, es diferente a estos otros nervios. Desde ya vayan pensando cuál es el nervio que se encarga de captar el sabor en la lengua. Es uno. Versus cuál es el nervio que se encarga de captar el tacto, dolor y temperatura. O sea, cuál es el nervio sensitivo de la cara. Cuando yo me toco la cara, cuando yo me pellizco, cuando yo me quemo, cuando yo me muerdo la lengua, ¿qué nervio se encarga de captar esa información? Son dos nervios diferentes para que lo vayan pensando y al final lo miramos. Bueno, y por último tenemos la papila circunvalada, que es la papila más grande de todas, incluso llega a ser tan grande que se ve a simple vista. Se caracteriza porque se localiza anterior al surco terminal, mírenlas acá, son las que están en menor cantidad, son más o menos entre 16, 17, 18 papilas circunvaladas. Y son papilas que se encargan de captar, también son conocidas como caliciformes, ojo por si ven ese nombre. Bueno, y son papilas que se encargan de captar el sabor amargo. Miren que también tienen múltiples botones sinápticos, son polisinápticas a este nivel. Muy bien. Borramos ahí. Las papilas filiformes, estas que veíamos acá, son las papilas de las papilas más abundantes que tenemos. Se encuentran principalmente por acá, por todo el dorso de la lengua. Las papilas foliadas están en menor cantidad, esta que capta el sabor salado. Se caracteriza porque se encuentran principalmente en los bordes laterales de la lengua. Las fungiformes también están distribuidas por toda la lengua. Y acuérdense de las circunvaladas que se encuentran por el surco terminal. ¿Eso? Entonces es como la distribución de todas las papilas alrededor de la lengua. Bueno, y un concepto muy importante que me faltó mencionarles sobre los sabores. Realmente no es que una papila se encargue de captar el sabor dulce. Digamos que todas las papilas gustativas captan todos los tipos de sabores, pero se subespecializan en un sabor específico. Por eso es que se dice que, por ejemplo, en la punta de la lengua sentimos más el dulce, que en las partes laterales lo salado, que en la parte posterior lo amargo. ¿Listo? Todas captan sabores, todos los sabores, pero estos que les di acá son como las especialidades de ellas. Se especializan en sabor dulce, salado y amargo. Muy bien, aquí vemos el surco medio, ya se los había mencionado. Y otra cosa que les quiero mencionar en relación a la lengua y en relación a esta porción posterior de la lengua es esto. Creo que ya todos sabemos qué es esto, la epiglotis. Acuérdense que la epiglotis está unida a la lengua por medio de estos pliegues. Ese sería el pliegue glosoepiglótico medio y esos de acá del lado y lado, estos que les estoy pintando, serían los pliegues glosoepiglóticos laterales. Entre el pliegue glosoepiglótico medio y los pliegues glosoepiglóticos laterales vamos a tener dos fosas donde tenemos la estrellita, que se conocen como las valléculas. Recordemos, ya habíamos hablado de las valléculas y de su importancia. Cuando vamos a intubar a un paciente, la idea es posicionar el laringoscopio sobre las valléculas y traccionar esa lengua hacia adelante para poder enviar esas cuerdas vocales. Entonces recordemos la epiglotis, el pliegue glosoepiglótico medio y laterales y las valléculas. Muy bien, ahora ya vimos la lengua por encima, vamos a decirle al paciente levante la lengua y vamos a ver la lengua por debajo. Algo que caracteriza la lengua por debajo es que a este nivel no vamos a encontrar papilas gustativas. La cara inferior de la lengua carece de papilas gustativas.
Hay una serie de pliegues, eso sí, los pliegues lineales laterales al lado y lado, que son estos que los estoy pintando acá. Y hay un pliegue en todo el medio muy importante, estrellita ahí para que se lo aprendan, sepan que existe, en especial en los niños, para toda su vida. Ese pliegue medio, que lo vemos muy bien acá, en esta segunda imagen, se conoce como el frenillo de la lengua, el frenillo lingual. El frenillo lingual me une esa cara inferior de la lengua al piso de la boca. También se puede conocer como el frénulo, acá está otro nombre, para que lo reconozcan. ¿Qué pasa con ese frenillo? En los niños, ¿y cuál es la importancia? Porque quiero que se lo aprendan bien para la vida. En los niños resulta que el frenillo puede estar más corto de lo normal. Y si un niño tiene un frenillo corto, imagínense cómo estaría esa lengua, pegada al piso de la boca. Esa lengua al paciente, uno le dice, tóquese el paladar, y el niño no podría subir la lengua para tocarse el paladar. Y una lengua pegada, ¿vamos a poder hablar con una lengua pegada? No. Es un niño que va a tener retraso en el desarrollo del habla. Siempre sospéchenlo, pacientes pediátricos, muchachos, pacientes pediátricos que no hablan, ya llevan, no sé, 2 años, 1 año, 3 años y no han dicho la primera palabra, examinen la lengua, metan los dedos a la lengua, suban esa lengua y probablemente tenga un frenillo corto. Habría que cortarlo para liberar esa lengua. Inmediatamente uno lo corta, el niño empieza a hablar, van a ver. Entonces, ojo, para que siempre tengamos en cuenta ese frenillo y siempre lo estemos examinando. Por debajo del frenillo vamos a ver que hay un montículo. Ese montículo se conoce como la carúncula sublingual. Las carúnculas sublinguales, ya las habíamos mencionado, son importantes porque al nivel de las carúnculas sublinguales, ahí es donde drenan las glándulas salivares mayores, la sublingual y la submandibular, específicamente el conducto de Rivinus y el conducto de Wharton. Esto ya lo habíamos mencionado en la clase pasada. Muy bien. Esa es la cara inferior de la lengua, como lo principal. Ahora, ¿qué pasa con la lengua? Porque una clase especial solo de lengua. Lo que pasa es que la lengua es un órgano muy complejo. De hecho, la lengua está conformada por 17 músculos. Hay una gran cantidad de músculos subespecializados en todo su interior. Y esos músculos hay que al menos conocerlos, ¿listo? En algún momento de la carrera tenemos que conocerlos, tenemos que poder saber que es un órgano muy complejo y que cada músculo es un músculo muy subespecializado. Y por eso es que la lengua la podemos mover de forma tan detallada y meticulosa. Gracias a todos esos músculos es que podemos hablar tan bonito. Entonces, lo primero para que conozcamos los músculos es que la lengua se divide en dos, prácticamente, una porción derecha y una porción izquierda. Y esa división en dos me la permite un tabique o septum lingual, que es este que vemos aquí en color blanco. Es un tabique de tejido fibrótico aponeurótico que me atraviesa la lengua de atrás hacia adelante, dividiéndomela en dos, derecha e izquierda. Por eso la mayoría de los músculos que vamos a ver son músculos pares. Hay un músculo derecho y hay un músculo izquierdo. Este de este lado derecho, este de este lado izquierdo, este de acá y este de acá. Entonces por eso es que son tantos músculos, porque la mayoría son pares, a excepción de uno. Ya vamos a ver cuál. Segunda característica que quiero que sepamos de la lengua es que los músculos se dividen en dos grupos. Hay una serie de músculos que se originan dentro de la lengua y terminan dentro de la lengua. A esos músculos los vamos a llamar los músculos intrínsecos. Y hay otros músculos que se originan fuera de la lengua, digamos en la mandíbula, en el hueso hioides, en el temporal, y de ahí buscan llegar a la lengua.
Esos serán músculos extrínsecos de la lengua. Entonces vamos a empezar con los músculos extrínsecos de la lengua, los que se originan por fuera de la lengua. Y el primero del que vamos a hablar es el músculo geniogloso. Geni, acuérdense, las apófisis geni, ¿les suena? Cuando teníamos la mandíbula y veíamos la cara posterior de la mandíbula, acuérdense que teníamos 4 apófisis geni, 2 inferiores y 2 superiores. Incluso ya habíamos hablado de las apófisis geni inferiores y de este músculo, que va desde las apófisis geni hasta el hueso hioides. Este sería el músculo genioideo. Bueno, pero nos interesan los de la lengua. Sobre el músculo genioideo, miren acá se los voy a poner sobre él. Ahí vemos cómo aparece y cómo cubre las apófisis geni superiores. Aparece otro músculo, todo este de acá, que es el músculo geniogloso. ¿Por qué? Porque se origina de las apófisis geni y asciende hasta llegar a la lengua. Aquí pues cortamos la lengua, por eso no estamos viendo cómo llega. Pero de pronto en esta imagen sí lo vemos mejor. Miren acá la mandíbula. Aquí atrás estarían las apófisis geni superiores, las inferiores. Miren el genioideo acá. Y todo este músculo, miren que es ancho, ancho, gigante. Todo ese músculo sería el geniogloso. Este que está desvanecido y cortado, omitámoslo. Es el que está ahí atrás, ¿listo? Que está llegando a la lengua. Entonces el músculo geniogloso es el más voluminoso de los músculos de la lengua, el más representativo. Se origina, como les dije, en las apófisis geni superiores y de allí las fibras se dirigen hacia la lengua. Y se entremezclan, cuando llegan a la lengua, se entremezclan con los músculos intrínsecos de la lengua. Miren que esas fibras se abren como en forma de abanico, ¿cierto? Pareciera como que unas llegan hacia adelante, otras en el intermedio y otras en la parte más posterior. Entonces empiezan en las apófisis geni y luego se abren en forma de abanico. Y es un músculo muy importante porque se encarga de deprimir la lengua. O sea, lleva la lengua hacia abajo, hacia abajo. Y también de propulsar la lengua, que es sacar la lengua. Entonces, cuando sacamos la lengua estamos activando el músculo geniogloso. Muy bien. Siguiente músculo, hiogloso. Hio, ¿a qué le suena hio? Ay, hio, a hioides. Entonces miren acá el hueso hioides, aquí ya me lo están pintando en gris. Y del hueso hioides miren que sale un músculo alargado, cuadrangular, dirigido hacia la lengua. Es el músculo más lateral y es incluso más lateral que el geniogloso. Miren el geniogloso otra vez por allá escondido. Está como a la profundidad del otro. Y es un músculo que se extiende desde las astas y el cuerpo del hioides, del hueso hioides, hacia la lengua, entremezclándose también con esas fibras de los músculos intrínsecos. Este músculo hace parte del piso de la boca, de hecho. Y una relación anatómica importante de él es esta, a ver si acá la tengo, sí, que por debajo de él, o sea, hacia la profundidad, y miren que me la muestran desvanecida, pasa la arteria lingual. Y por encima de él pasa un nervio, que es el nervio hipogloso y el nervio lingual. Este que estamos viendo aquí abajo es el nervio hipogloso y este que estamos viendo acá encima, pero miren que está encima de ese músculo, es el nervio lingual. Ya vamos a ver que son dos nervios diferentes. Este músculo me ayuda a deprimir también la lengua, o sea que también me la lleva hacia abajo. Siguiente músculo, músculo estilogloso. Miren esa apófisis estiloides tan bonita. Es un músculo que va de la apófisis estiloides a la lengua. Es un músculo alargado, delgado. Miren que combina sus fibras con el hiogloso y se va por todo el borde lateral de la lengua hasta llegar incluso hasta la punta de la lengua. Es un músculo que cuando se contrae retrae la lengua, o sea, lleva esa lengua
hacia atrás. La esconde como hacia atrás. Muy bien. Siguiente músculo, músculo palatogloso. Sería este músculo que vemos acá. Miren, nuevamente ahí desvanecido el paladar duro. Y detrás del paladar duro vemos el paladar blando. Este músculo creo que lo hemos mencionado demasiado. Lo mencionamos en faringe, lo mencionamos en boca, ahora lo estamos mencionando en lengua. Palatogloso, acuérdense que es el músculo que conforma el pilar anterior de ese istmo de las fauces. Va del paladar blando a la lengua. Listo. Y bueno, la función, ya me acordé que les iba a decir, la función importante de este músculo es que cuando se contrae cierra el istmo de las fauces. También eso ya lo habíamos mencionado. Muy bien. Hay más músculos. El faringogloso y el amigdalogloso. Esas son las inserciones y esas son las funciones. De estos músculos no alcancé a encontrar imágenes. Listo. Entonces ahí... Pero es fácil, ¿por qué? Porque el faringogloso pues, va de la faringe a la lengua. Y el amigdalogloso va de la amígdala palatina a la lengua. O sea que nos podríamos más o menos imaginar dónde encontraríamos estos músculos. Muy bien. Y ahora vamos con los músculos intrínsecos de la lengua. Y de los músculos intrínsecos de la lengua, el primero, vamos a hablar del músculo longitudinal superior. Ojo con este músculo, porque es el músculo impar de la lengua. Acuérdense que les dije, todos son pares menos uno. El único impar es este, el longitudinal superior. Y como lo dice su nombre, longitudinal superior. Si ven esa imagen, creo que uno ya puede darse la idea cuál es. ¿Cierto? Longitudinal superior, pues este acá. Superior, el más superior de todos, y miren que atraviesa la lengua desde atrás, desde su base hacia adelante hasta el vértice o ápex de la lengua. Entonces es el músculo más superficial y más superior que tenemos en la lengua. Es un músculo que cuando se contrae me ayuda a elevar la lengua. Tóquense el paladar duro, suban la lengua, ese músculo está funcionando ahí. Y también me ayuda a retraer el ápex. O sea, con la punta de la lengua traten de tocarse el paladar blando, ¿cierto? Ahí estamos llevando la punta de la lengua hacia atrás, ese es el músculo longitudinal superior. Muy bien. Siguiente músculo, el músculo longitudinal inferior. Este músculo ya sí es par. Es este que vemos acá. En esta imagen, cuando tenemos este corte coronal de la lengua, que vemos el tabique muy bonito, el músculo que tenemos inmediatamente al lado del tabique, el más grueso y voluminoso de todos, geniogloso. Lateral al geniogloso, alargado y delgado, y de forma cuadrangular el hiogloso, el que va del hueso hioides a la lengua. Y entre los dos y en la parte intrínseca, esta que les estoy poniendo acá con la bolita, sería el músculo longitudinal inferior. Por ejemplo, acá tendríamos el músculo longitudinal superior. Bueno, el músculo longitudinal inferior también va desde la base de la lengua hacia el ápex de la lengua. Se encuentra entre el geniogloso y el hiogloso, como les dije. Está por debajo del músculo transverso. Ya vamos a hablar del músculo transverso, que es de estas fibras que vemos acá. Y su función es que cuando se contrae, deprime y retrae el ápex. O sea, lleva la punta de la lengua hacia abajo y también hacia adentro. Entonces tóquense las carúnculas. Ese movimiento sería un movimiento dado gracias a este músculo longitudinal inferior. Ya sabemos que son las carúnculas, ¿cierto? Muy bien. Músculo transverso, ahí también se los había pintado. Entonces este músculo, las características del músculo transverso es que son un músculo con unas fibras musculares que se distribuyen en este sentido, se originan en el septum o el tabique lingual, y del tabique lingual se dirige hacia la parte lateral, hacia los bordes laterales de la lengua.
Si se contrae ese músculo, va a unir estos dos bordes, este con este. O sea que estos dos bordes se unen y se forma como un tubo, ¿cierto? Creo que ese músculo es inconstante, porque si yo les digo a ustedes hagan un tubito, como un pitillo con la lengua, muchos del salón no van a poder hacer ese movimiento, o algunos, no muchos, porque ese músculo puede ser inconstante. Listo, no, muy bien. Esos son los músculos de la lengua. ¿Qué más tenemos de la lengua que nos falte por mirar? Los nervios. Esto sí quiero que nos quede a todos supremamente claro. Por eso les traje esa imagen con dos colores diferentes. ¿Qué pasa? A la lengua llegan diversos nervios. Entonces primero vimos que hay muchos músculos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que los músculos hay que activarlos. Si un nervio no llega a un músculo, ese músculo nunca va a funcionar, acuérdense. Y eso lo vimos en miembro superior y en miembro inferior. Todos los músculos del cuerpo tienen su nervio que lo activa. Pues los músculos de la lengua también tienen que tener sus nervios que lo activen, que los activen. Ese nervio va a ser el nervio hipogloso. Y si lo recordamos cuando hablábamos de los pares craneales, primer par craneal, segundo, tercero, cuarto, quinto, 12º par craneal, nervio hipogloso. El nervio hipogloso es el nervio motor de la lengua. Específicamente inerva todos los músculos intrínsecos de la lengua. Entonces movemos la lengua gracias a ese nervio hipogloso. Y el próximo semestre vamos a ver que qué pasaría si un paciente tuviera una lesión del nervio hipogloso del lado derecho. Esa lengua le llega torcida al paciente, ¿cierto? O del lado derecho o del lado izquierdo, cualquiera de los dos, la lengua llega torcida o no se podría mover adecuadamente bien. Entonces, ojo, el nervio hipogloso llega a la lengua y es uno de los nervios motores de la lengua. Se los mostré en esta imagen y me voy a devolver. Este que tenemos por aquí abajo sería el nervio hipogloso y mírenlo ahí llegando a los músculos, a todos los diferentes músculos. Muy bien. Siguiente nervio que llega a la lengua, hablemos del nervio cuerda del tímpano. Si recordamos, hacemos recorderis de cuando estamos viendo pares craneales, el nervio cuerda del tímpano es un nervio que es una ramita que se desprende del séptimo par craneal. Entonces el nervio cuerda del tímpano es un nervio rama del séptimo par craneal que llega a la lengua, específicamente ¿a dónde? A los 2/3 anteriores de la lengua. Y es un nervio sensorial, o sea que se encarga de captar el sabor, el gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Qué pasa con el tercio posterior de la lengua? Ese tercio posterior de la lengua está inervado por el nervio glosofaríngeo, noveno par craneal. El glosofaríngeo es el nervio que me encarga de captar el gusto, o sea que también es sensorial en el tercio posterior de la lengua. Y el nervio lingual, por último, es un nervio rama del quinto par craneal. O sea, es un nervio que se desprende del nervio trigémino. Ese nervio sí llega a toda la lengua, toda completica. Y es un nervio sensitivo de la lengua. Recordemos lo que le estaba preguntando al principio. ¿Quién siente tacto, dolor y temperatura cuando yo me toco el pómulo, la cara, me pellizco, me quemo, me muerdo? El tacto, dolor y temperatura lo percibe es el trigémino. Entonces el trigémino es el que nos percibe el sentido del tacto, dolor y temperatura en la lengua. Cuando nos mordemos la lengua, ese es el nervio que transmite esa información de dolor. Muy bien. Entonces, ojo con estos nervios, que cada uno llega a la lengua de forma independiente para cumplir su función específica.
Lo mismo vemos acá, entonces aquí estaría llegando gusto, nervio facial. Aquí estaría llegando el gusto, glosofaringeo. Me quemé, toda la lengua. ¿Quién percibió que se quemó? El lingual, rama del trigémino. Y hay que mover la lengua, tengo que hablar a todos estos músculos. ¿Quién llega? El hipogloso. Muy bien. Bueno, algunos de por aquí no, pero para métodos prácticos digamos que a todos. Muy bien. Continuamos con el tubo digestivo. Y digamos que si vamos a ser estrictos, detrás de la cavidad oral tenemos la faringe. Entonces otra vez tendríamos que hablar de todo lo que es la faringe. Pero ya la vimos, o sea, yo asumo que ya todos conocemos muy bien este órgano. Nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Con todos esos músculos constrictores, constrictor superior, medio inferior, y los músculos verticales. El palatofaringeo, el estilofaringeo, el salpingofaringeo. ¿Ves? No voy a hablar entonces de la faringe, pero sabemos que si vamos a ser estrictos, detrás de la boca, el tubo digestivo se continuaría con la orofaringe. Y de la orofaringe, la laringofaringe. Y de la laringofaringe descendería ahora sí el alimento por el esófago. Entonces, ¿qué decimos del esófago? El esófago es un conducto muscular revestido de mucosa, como lo dice muy bien ahí. Ojo, que une la faringe, que estaría por aquí arriba, une toda esa faringe, se las pinta ahí en negra, con el estómago. Entonces es un tubo que se encarga de comunicar la faringe con el estómago. Tiene una función muy importante y es la de conducir el alimento durante la deglución. Y de hecho vamos a ver que es ahí donde se inicia el famoso peristaltismo. Ya vamos a hablar del peristaltismo. Sobre su trayecto, se origina en el borde inferior del cartílago cricoides. Acuérdense que aquí adelante tenemos la laringe, cartílago tiroides, cricoides y por acá abajo la tráquea. Justo donde está el cartílago cricoides, de ahí para abajo, detrás, estaríamos hablando del esófago. Y vamos a ver que incluso ese cartílago cricoides, ahí lo pinté muy feo, pero bueno, ese cartílago cricoides tiene un músculo. ¿Listo? Y ese músculo prácticamente es el que me da el inicio al esófago. Ya vamos a hablar también de ese músculo. Entonces se origina en el borde inferior del cricoides y desciende hasta terminar en el estómago. En un orificio que hay en el estómago, pongamos por aquí la continuación con el estómago por encima del hígado. Ese orificio que comunica el esófago con el estómago lo conocemos como el cardias. Entonces termina en el cardias. Bueno, se dice que tiene una longitud más o menos de 23 centímetros a 25 centímetros. Eso varía pues según la altura del paciente y también si es hombre o mujer. Los hombres tienden a tener los esófagos un poco más largos, 25 centímetros, las mujeres de 23 centímetros. Pero eso es básicamente por la altura del paciente. Muy bien. Y lo importante del esófago es que anatómicamente se le escriben porciones. ¿Listo? La primera porción que atraviesa el cuello la vamos a llamar la porción cervical, luego desciende hacia el tórax, porción torácica, luego ingresa al diafragma, porción diafragmática y por último llega al abdomen, porción abdominal. Entonces el recorrido del esófago se hace por medio de 4 porciones y ahí están todas las porciones. Vamos a hablar obviamente de cada una de esas porciones. Entonces primera porción, porción cervical. La porción cervical, en la porción cervical vamos a encontrar el esófago, sería todo este que vemos acá. Miren ahí el esófago. Este músculo que estamos viendo aquí arriba es el constrictor inferior. Y miren que les dije que en esa porción había otro músculo, ya vamos a hablar de él, que es el que me marca el inicio del esófago. Pero lo que quiero que veamos primeramente en esta diapositiva es que ese esófago está localizado entre las vértebras cervicales, que las tiene atrás,
y entre la tráquea que la tiene adelante. Ojo con esa relación anatómica con la tráquea, porque el esófago y la tráquea durante el desarrollo embriológico pueden producirse anomalías, como conexiones entre esos dos órganos. Imagínense una conexión entre la tráquea y el esófago. Pues todo el alimento que va bien juicioso por el esófago, pues entraría a las vías respiratorias. Y todo el aire que va también bien juicioso por las vías respiratorias, se entraría a las vías digestivas. Esas comunicaciones son conocidas como las fístulas tráqueo-esofágicas. Entonces, ojo con esta relación anatómica acá, con estas estructuras, porque por eso es que se pueden dar malformaciones conocidas como fístulas tráqueo-esofágicas. Bueno, primera característica, la relación que tiene. Segunda característica de esta porción cervical es que allí, en esa porción cervical, es donde se forma el primer esfínter del esófago, que es el esfínter esofágico superior. Esfínter esofágico superior. El esfínter, primero hay que entender ese concepto. ¿Qué es un esfínter? Creo que de pronto muchos tendrán la idea, pero definámoslo bien. Un esfínter es una estructura anatómica conformada por un músculo. Generalmente ese músculo tiene una forma circular y lo que va a hacer ese músculo es que cuando se contrae va a cerrar ese círculo o lo va a abrir si se relaja. Entonces un esfínter tiene una función de contracción o de relajación. ¿Para qué se contrae? Para que no pasen. En este momento pues estamos hablando del tracto digestivo, entonces se contrae para que no pase el alimento o para que no se devuelva. Si ya pasó, pues siga su camino, pero no se me devuelva, ¿cierto? Y se relaja, se dilata para permitir el paso del alimento. ¿Listo? Esa es básicamente la función del esfínter. Miren acá incluso le dice, evita la regurgitación del alimento. Ya pasó el alimento, que no se me devuelva. Entonces inmediatamente se contrae. Evita que se regurgite a la faringe. Y evita el paso del aire inspirado. ¿Listo? Si estamos inspirando, ese esfínter se contrae pues para que no nos ingrese aire al tubo digestivo. Bueno. Entonces, ¿qué es ese famoso esfínter esofágico superior? Ese esfínter se forma por la unión de un músculo, que es el músculo cricofaríngeo, el famoso músculo que les estaba mencionando. Cricofaríngeo. Es un músculo que va del cartílago cricoides, que miren que acá se ve desvanecido el cartílago cricoides en esta imagen, y detrás esas fibras musculares del cricofaríngeo. Entonces ese esfínter se da por la unión de ese músculo con el esófago. Vamos a verlo acá. Miren que ahí estamos viendo la tráquea por delante, aquí estamos viendo el esófago por detrás, todo eso es esófago, y aquí estamos viendo el músculo constrictor inferior. Y miren que por debajo del constrictor inferior hay un músculo horizontalizado, el que les estoy pintando en este momento, que está por debajo de ese triángulo verde. Ese sería el músculo cricofaríngeo. Es un músculo que se va desde el cricoides hasta la faringe, uniéndose con las fibras del esófago. Como ese músculo tiene una forma anular, circular, cuando se contrae y se relaja, funciona como un esfínter. Ese sería el famoso esfínter esofágico superior. Hay una relación anatómica que hay que tener en cuenta, y es que la unión del constrictor inferior y el cricofaríngeo, el músculo cricofaríngeo, sobre ellos, o en ese punto de unión entre los dos músculos, hay un triángulo que se crea, que se considera como un punto de debilidad anatómica. Es el triángulo de Killian. ¿Qué pasa? Por ese triángulo de Killian se puede salir como la mucosa y se puede formar esto que ven ahí. Ahí creo que
Si yo me pongo a explicarles qué es más complejo, la imagen lo dice todo. A ese nivel del triángulo de Killian, que hay una debilidad anatómica, se sale toda esa mucosa y se forma lo que se conoce como un divertículo, que es el famoso divertículo de Zenker. En el tubo digestivo, todo eso que pase, siempre que ustedes vean que algo sobresale hacia afuera del tubo digestivo, como lo acabo de pintar ahí en negro, hacia afuera, a eso lo conocemos como divertículos. De pronto alguno ya ha escuchado hablar de la enfermedad diverticular del colon. Cuando veamos colon lo vemos. En los vasos sanguíneos, cuando hablamos de las arterias, todo eso que sobresale hacia afuera es un aneurisma. Pero ojo que eso es un vaso sanguíneo. Aquí estamos hablando del tubo digestivo. En el tubo digestivo, estas estructuras que protruyen hacia afuera de la mucosa son consideradas como divertículos. ¿Qué problema tienen los divertículos? Que los divertículos se pueden perforar y si se perforan se sale todo el alimento hacia las cavidades del cuerpo. Y obviamente eso pues produce infecciones, mediastinitis por ejemplo en este caso, o peritonitis en el caso de los divertículos del colon. Bueno, entonces ojo con estos saquitos que se forman que pueden perforarse y saldría pues como todo el contenido. Divertículo de Zenker. Bueno, y otra cosa importante del esófago. Todo el tubo del esófago no es que sea recto en su totalidad, sino que tiene 4 porciones, 1, 2, 3 y 4. 4 porciones donde ese tubo se estrecha. Y a eso lo llamamos los estrechos esofágicos. Aquí estamos viendo un examen que se le hizo al esófago, se le dijo al paciente, tómese este líquido, ese líquido tiñe el esófago y luego se le toma una radiografía. Y en la radiografía se alcanza a pintar el esófago y se ven ahí los estrechos esofágicos. El esfínter esofágico superior y este músculo cricofaríngeo forman el estrecho cricoideo, que es el primer estrecho del esófago. Estrecho cricoideo. Se forma ahí en la unión faringo-esofágica, o sea, en la unión entre la faringe y el esófago, en el punto donde está el esfínter esofágico. Estrecho cricoideo, primer estrecho. Se da en el cuello. Sigamos con el esófago y llegamos a la porción torácica. Entonces ya vemos esta porción abdominal, ingresamos al tórax. ¿Qué pasa con el esófago dentro del tórax? Entonces, inicialmente recorre el mediastino superior. Acuérdense que el tórax lo dividimos en mediastino por esta línea que estoy trazando acá, en una mediastino superior y mediastino inferior. Entonces, inicialmente recorre el mediastino superior y luego se introduce en el mediastino inferior, específicamente el posterior. Y ahí lo estamos viendo. Espérenme, yo lo borro ahí. Ahí lo estamos viendo muy bien. Lo vemos que en el mediastino posterior pasa entre el corazón y la aorta descendente torácica. Está en íntima relación con la aurícula izquierda del corazón y la aorta descendente torácica. Y esto ocurre en la porción torácica. Inicialmente quiero que veamos esta relación con la aorta. Inicialmente esa aorta está saliendo de aquí del corazón, ¿cierto? Pasa por el borde izquierdo del esófago y luego se hace posterior al esófago. Entonces pasa por aquí por el borde izquierdo y después por detrás. Ese paso por el borde izquierdo hace que el esófago se estreche. Y ahí es donde se forma el segundo estrechamiento del esófago. Miremos otra vez esta imagen. Por debajo, vuelvo y borro todo esto. Entonces ahí esta curvatura que hace la aorta por el esófago produce el estrechamiento, el segundo estrechamiento del esófago. Y miren que por debajo está el bronquio. El bronquio también se recuesta sobre el esófago. Y eso produce el tercer estrechamiento del esófago.
Estos dos son considerados los estrechamientos broncoaórticos. Primero está el estrechamiento aórtico, que sería el número 2, y el número 3 sería el estrechamiento bronquial, o los dos juntitos los podemos llamar estrechamientos broncoaórticos. Muy bien. ¿Qué otra gran importancia con la relación anatómica hay acá? Ojo, les dije, 1000 maneras de morir, vuelvo y se lo repito, salió en un episodio. Cuando un paciente se traiga algún objeto cortopunzante, ese objeto cortopunzante puede descender por el esófago y puede lacerarme las paredes del esófago. Y si llega a esa porción torácica y me lacera hacia adelante, me puede comprometer el corazón. Ese paciente se me desangra en cuestión de minutos. O si lacera la aorta, también el paciente también se me va a desangrar. Entonces, ojo con estas relaciones anatómicas acá, porque alguna lesión del esófago en su recorrido torácico también me puede comprometer el corazón o la aorta. 1000 maneras de morir. Bueno, y tenemos acá por último el peristaltismo. Les dije, en el esófago se inicia el peristaltismo, pero ojo, específicamente en el esófago torácico, en la porción torácica es donde se inicia el peristaltismo. Para la deglución, digamos que hay dos tipos de ondas peristálticas, unas ondas peristálticas primarias y unas ondas peristálticas secundarias. Las ondas peristálticas primarias se caracterizan porque activan las fibras musculares circulares, ya vamos a hablar de eso. Pero dentro del esófago básicamente hay unas fibras en forma de círculo, vamos a ver si lo vemos bien acá, de pronto acá. Acuérdense, todo esto, lo que les voy a pintar acá es esófago. Y miren que el músculo del esófago hay unas fibras que son horizontales y hay otras fibras que son verticales. Entonces, cuando hablamos del peristaltismo, esas fibras horizontales se empiezan a activar. Las que se sitúan por encima del bolo, ya sabemos que es el bolo alimentario, se contraen. Mientras que las fibras circulares que están por debajo se relajan para no hacerle contrarresistencia a ese bolo. Y simultáneamente el músculo longitudinal también empieza a contraerse para ayudar a descender ese bolo alimentario. Ese es el peristaltismo. Esa es la descripción de qué es el peristaltismo, de qué es el movimiento peristáltico. Luego de que ocurren todas esas ondas peristálticas primarias y desciende el bolo, aparecen una serie de ondas que se conocen como las ondas peristálticas secundarias. Esas ondas peristálticas secundarias son muy importantes porque me ayudan a barrer los residuos alimentarios. Pedazos de comida que se hayan quedado, por ahí se van barriendo. Muy bien. Porción torácica. Llegamos a la porción diafragmática y creo que también ya la habíamos mencionado. La porción diafragmática es la porción que atraviesa el hiato esofágico, el diafragma. La habíamos mencionado cuando habíamos visto el músculo diafragma. Esa porción, acuérdense que el músculo diafragma abraza a ese hiato esofágico formando como una forma de 8. Y eso es muy importante, estos pilares, porque esa distribución de las fibras musculares alrededor de ese hiato esofágico hace que el diafragma pueda contraerse y cerrar la luz del esófago o dilatarse y abrir la luz del esófago. O sea que el diafragma sobre el esófago también puede actuar como un esfínter. Pero ojo, ¿cuál es la diferencia entre este esfínter esofágico superior, este de acá, y el esfínter esofágico inferior? Este esfínter esofágico superior, miren que es un músculo que está ahí dentro del tubo digestivo. O sea, es un esfínter denominado esfínter anatómico, porque hace parte de la anatomía del tubo digestivo. Pero este otro esfínter que forma el diafragma
que se llama esfínter esofágico inferior, es un esfínter fisiológico. ¿Por qué fisiológico? Porque no hace parte de la anatomía del tubo digestivo, está por fuera. Simplemente por la fisiología de la contracción y relajación muscular es que se abre y se cierra. Pero realmente no es parte del tubo digestivo. De todos modos, es importantísimo. Gracias a este esfínter es que la comida no se nos devuelve al esófago. Pasó, se quedó en el estómago y no se devuelve. Pacientes que sufren de mucho reflujo probablemente tengan este esfínter fisiológico alterado. Bueno, y ahí, obviamente, cuarto estrecho esofágico, ahí es el esfínter esofágico inferior, como se cierra la luz, va a producir un estrecho del esófago, se va a conocer como el estrecho diafragmático. Y ahí lo vemos, miramos muy bien cómo va pasando el esófago. Este de acá sería el músculo diafragma y esa flechita me muestra cómo el diafragma me constriñe y me aprieta ese esófago, formando un esfínter que se forma desde afuera. Por eso es un esfínter fisiológico. El esófago y todo el tubo digestivo, a ver si me puedo adelantar para mostrárselos acá. Todo el tubo digestivo a partir del esófago, vamos a ver que va a tener unas capas. Esto es más de histología, pero mencionémoslo. La capa más interna es la capa mucosa. Por dentro, si yo me ingreso dentro del tubo digestivo, todo eso es mucosa lo que está por dentro. Luego vendría una submucosa. Miren que ahí estamos quitándolo por capas, voy de adentro hacia afuera. Y luego de la capa submucosa veo por fuera la capa muscular. Entonces miren que por ejemplo este es el estómago. El estómago tiene una capa tres capas musculares. Unas fibras son oblicuas, por eso es la capa muscular oblicua. Otras fibras son transversas, miren que van en sentido transverso, capa muscular transversa. Y hay otras fibras longitudinales, capa muscular longitudinal, porque las fibras musculares van longitudinales. En el esófago pasa lo mismo. El esófago tiene en el interior la mucosa. Me vuelvo ya hacia esta imagen. Claro que no se ve bien. En todo el interior estaría la capa mucosa. Por fuera estarían las fibras circulares, músculo circular. Y luego, más hacia afuera, habría otra capa muscular, pero con fibras longitudinales. Más o menos ahí se lo estoy pintando en negro. Esa sería la capa muscular longitudinal. Y esas son las capas histológicas que tiene el esófago. Ojo, el esófago carece de serosa. ¿Por qué? Porque después de todos esos músculos, lo más externo va a ser la famosa serosa. Y ya hemos hablado durante todo el semestre de qué es la serosa. Los músculos tienen una serosa, el corazón tiene una serosa, los pulmones tienen una serosa, el tubo digestivo tiene una serosa, que es el peritoneo. Pero el esófago sí no tiene serosa, ¿listo? Es como una característica especial del esófago.